Hermanos, Dios le bendiga, buenas, que el Señor les siga bendiciendo. Hoy vamos a dar la serie de lecciones, un curso bíblico acerca de homilética, y vamos a estar viendo algunas definiciones, en sí la misma definición que es la homilética, que es el estudio a obreros. Así que presten mucha atención, vamos a estar también tomando notas. Si alguien tiene alguna pregunta también lo puede hacer. Y en su pantalla, en la pantalla al frente, está lo que es la homilética, el estudio de obreros. Y la Biblia dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. ¿Y por qué iniciamos con este versículo? Porque es muy importante que nosotros nos preparemos para entender y para comprender lo que Dios dice en su palabra. Y que todo sea Dios glorificado en todo. El conocimiento que vamos a adquirir por medio de los estudios de la palabra no es para echarnos flores. No es para decir que yo sé más que el otro, o menos que el otro, o que yo no sé, o que yo sé más, nada de eso, sino que sea siempre para glorificar al nombre del Señor, para glorificar, para poder interpretar, para poder enseñar bien correctamente la palabra del Señor. Así que en sí vamos a ver lo que es la introducción a las lecciones, estas lecciones de homilética. Y vamos a ver que este curso contiene, vamos a ir viendo que son 12 lecciones de homilética, que es el arte, y vamos a estar definiendo también esto, el arte y la ciencia de preparar y predicar mensajes basados en las Escrituras, ¿ok? No es basado en libros, no es basado en conocimientos de otras personas, sino basados en las Escrituras. Esto es muy importante que nosotros comprendamos y entendamos. También en este curso vamos a estar viendo lo importante que es el Espíritu Santo para nuestras vidas, en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos tiene que otorgar, poder entender cada lección que vamos a ir desarrollando para poder exponer de manera bíblica, de manera correcta el mensaje de Dios. Por eso es importante orar. Orar pidiéndole sabiduría al Señor, porque esta es la palabra de Dios. El autor es Dios, no es hombre. Así que es muy importante que nosotros tomemos en referencia a esto. Así que, hermanos, Dios les bendiga en esta travesía que vamos a estar viendo este aprendizaje, que sea para la gloria y honra del Señor. Y el versículo que sigue adelante, porque Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que Cristo le dijo a los judíos de aquella época, que conocían y entendían la Biblia, pero no completamente, cabalmente, como Dios quería que se estudiara o que se entendiera. Así que primero vamos a orar y pedirle dirección a Dios para que nos enseñe en esta primera lección de esta clase. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar reunidos. Gracias por cada uno de los hermanos que se han reunido para su gloria y honra, para poder aprender, para poder ser instruidos correctamente en tu palabra. Padre, por favor, te pido en el nombre de Jesús que me dé sabiduría, que el Espíritu Santo me dé la capacidad de poder enseñar y que cada uno salgamos instruidos, salgamos edificados con tu palabra, Señor. No sean mis pensamientos ni mis ideas, sino la tuya. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el contenido de las lecciones a través de este curso son 12 lecciones que vamos a estar viendo durante esta travesía. Hoy vamos a estar viendo lo que es el significado de la importancia de la homilética. ¿Qué es la homilética? ¿Cuál es la importancia de ella? ¿Por qué está la homilética? ¿Por qué es importante para nosotros ver este tema? Es que es una parte de la teología, una rama de la teología que es la homilética. Vamos a estar viendo en la próxima lección lo que es los requisitos del predicador, cuáles son, la necesidad de predicar en la primera parte y en la segunda parte la necesidad también de predicar. Vamos a ver también el sermón y su estructura en la primera parte.
su modo lógico, retórico, interrogativo, y lo vamos a dividir en dos partes, por eso está la primera y segunda parte. Los tipos de sermones, que son 6, el testimonio personal, expositivo, textual, el tópico, acontecimiento histórico y biográfico basado en la palabra de Dios. Y eso también vamos a ir viéndolo más adelante. La preparación de un sermón es muy importante, tiene todo, utilizando todo el conocimiento y el método que nosotros podamos y vamos a ir viendo en estas lecciones, en este curso. La predicación de un sermón en una primera parte y la predicación de un sermón en una segunda parte, la parte práctica donde vamos a estar escogiendo, tomando una referencia y lo vamos a ir desarrollando en cada método, en cada uno de los conocimientos y partes que vamos a estar desarrollando en la lección. Esto es lo que vamos a estar viendo. Así que la homilética, vamos a iniciar. Primero, el significado y su importancia. ¿Cuál es el significado y su importancia? Por eso les pedí que tomen apuntes, cualquier pregunta, cualquier interrogante, háganla porque van a ver por qué es importante. Porque nosotros no somos tanto como una computadora. Es más, las computadoras están limitadas. Uno tiene 1 tera, 2, 3, 5. Algunos tienen 1 giga, ¿verdad? 5 gigas. Y algunos cuando se van poniendo más viejitos ya no captan todo. Por eso que es importante tomar apuntes para volver a repasar y repasar. Es más, la Biblia dice, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que no se iba a cansar de repetir las mismas cosas. Es más, también en el Antiguo Testamento usted puede ver que Dios repetía y repetía y repetía, porque es importante que nosotros captemos cuál es la idea de Dios. Así que es importante que tomemos apuntes. Entonces, ¿cuál es el significado y su importancia respecto a lo que vemos en este tema? La homilética es la ciencia y el arte de la preparación y predicación del mensaje, de la palabra de Dios. Esto es la homilética. Cuando le preguntan ¿qué es la homilética? Bueno, una ciencia y es un arte. ¿Y de qué trata? De que se pueda preparar y de que se pueda predicar correctamente la palabra de Dios. Ese es el fin, esa es la importancia que tenemos en la homilética y el significado. Vamos a verlo. Amén. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Bueno, la palabra como tal proviene del griego que es homiléticos, que significa reunión o conversación. Eso es homilética. O del latín homilía, o la homilía, que es el razonamiento o plática que se hace al explicar al pueblo mensajes acerca de las materias de religión. Todo lo que se trata de reuniones o conversaciones acerca de la palabra de Dios. Una homilía. Y, en fin, para entender también ¿qué es una ciencia? La ciencia, porque acabo de definir qué es la homilética, que es el arte y la ciencia. La ciencia y el arte de poder preparar y predicar. Ahora, ¿qué es la ciencia? En la ciencia entendemos que es un conocimiento clasificado. Aquí, si alguien quisiera saber cómo crece un palo de mango, usted se puede llenar de conocimiento. Hay diferentes tipos de mangos, hay diferentes semillas, depende del tipo de tierra, cómo se siembra, cualquier cultivo, maíz, frijoles, yuca, hay temporadas. Ese es el conocimiento. Yo de agricultura no sé nada, pero si me pusiera a estudiar una ciencia, la ciencia de entender y comprender algo significativo respecto a la agricultura, por decirlo así, de cómo crece el mango, para poder producir y que podamos tener buen fruto, yo puedo hacerlo. Prepararme por 1, 2, 3, 4, 5 años, no sé. Yo adquiero un conocimiento clasificado de ¿qué? De cómo crece el palo de mango y para que me dé un buen fruto. Y yo sé de dónde se siembra, cómo se debe sembrar, qué clase, de todo. Es un conocimiento clasificado, esa es ciencia. Pero ¿para qué se le dice también arte? Porque un arte es un conocimiento clasificado. ¿Ok? Entonces, ya que yo tengo o entiendo de dónde viene el mango, cómo se clasifica, los tipos, ok, ahora, ¿qué tipo de tierra voy a tener? ¿Dónde lo voy a sembrar? ¿En qué terreno lo voy a sembrar?
Y al tener conocimiento, en qué punto cuando van haciendo las ramitas, el cogollito, y van creciendo el tronco y las ramitas, y ya yo sé en cuántos años este tipo de mango, ya sea mango papaya, ya sea mango chancleta, como lo llaman, mango guineo, o mango bombillo, diferentes tipos de mango, ya yo sé, porque tengo el conocimiento y ahora lo estoy aplicando y yo sé que las ramas, las hojas, yo tengo todo el conocimiento de ello y también lo estoy aplicando para que pueda tener buenos frutos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de homilética, que es la ciencia y el arte de que trata la preparación y la predicación, podemos nosotros resumirlo o decirlo de esta manera. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante, que no es lo mismo. Una cosa es adquirir mediante recuerden, el arte es la aplicación y el uso de un conocimiento, ¿no? Un arte es la aplicación y el uso de un conocimiento. Ahora, una cosa es adquirir mediante el estudio un conocimiento retórico. Y una cosa muy distinta a usar este conocimiento impartiéndolo eficazmente a otros. En otras palabras, que yo debo de tener el balance correcto de conocer y entender y de cómo aplicar eficazmente para que el auditorio y las personas puedan entender de qué le estoy hablando. Porque no solamente yo sé cómo crece el mango, yo sé de dónde viene, pero cómo hacerles a ustedes, o qué método, o de qué manera hacerles ver a ustedes el conocimiento que tengo y de que ustedes vean cómo viene creciendo este árbol y cuándo va a dar fruto. Esa es una combinación de ambas, a lo que llamamos nosotros homilética, en la ciencia y el arte que trata de la preparación y la predicación, pero en este caso sería de el mensaje de la palabra de Dios, para impartirlo eficazmente, para impartirlo correctamente, con base y con autoridad de la palabra del Señor. Y siguiendo con el estudio de la homilética, hay que ver 4 áreas que vamos a abarcar en este estudio durante todo el curso. Y es muy importante que nosotros vayamos viendo estas 4 y que tomen apuntes. Primero, los apuntes, los requisitos espirituales, físicos y mentales de un predicador. ¿Qué dice la Biblia o qué enseña la Biblia acerca de los requisitos espirituales? Porque cualquiera no puede predicar. Recuerden que la Biblia dice que el enemigo, el Dios de este siglo, tiene vendado los ojos de los incrédulos para que no puedan ver, para que la gloria de Cristo no les resplandezca. Ellos no pueden venir y predicar porque no han nacido de nuevo. Entonces hay requisitos espirituales, hay requisitos físicos. Si yo no puedo hablar, ¿cómo me voy a expresar? Puedo también hacerlo por mediante señas, ¿no? Que puede ser. Pero también hay requisitos, que claro que la palabra de Dios la podemos llevar conforme a la voluntad de Dios como Él quiera. Pero hay requisitos. Y también los requisitos mentales. No podemos mandar un loco, ¿no? Por decirlo así, de un manicomio y hable. Yo vi un video de una persona que usted escuchar a esa persona se arrepiente como 10 veces cada vez que le predica. Tiene un léxico, pero ¿qué pasa? Él se hace llamar el pastor de la calle, que es una persona piedrera, o sea, como llamamos aquí en Panamá, ¿no? Una persona que conoce y estudió y fue pastor, luego se metió en las drogas, así que cada vez que se emborrachaba y tomaba y consumía drogas, todo ese conocimiento, todo eso que tenía, hasta borracho predicaba. ¿Entiendes? Por eso que son requisitos que debemos tener como espirituales, físicos y mentales de un predicador. Cualquiera no puede predicar. Y vamos a ver eso también en la Biblia, porque la Biblia también lo enseña. Y el segundo, que la urgencia o la urgente necesidad de predicar. ¿Ok? La urgente necesidad de predicar. Muchos allá afuera se pierden. Necesitan de Cristo. Y solamente nosotros, con una buena enseñanza, con una buena exhortación, aplicando la homilética, podemos hacer que las personas puedan entender el mensaje. Pero recuerde que nosotros solamente somos transmisores de un mensaje. Transmitimos el mensaje. Porque la obra es
del Espíritu Santo. El Espíritu es el que convence de pecado, convence de juicio y de justicia. ¿Ok? Esto es la obra del Espíritu Santo. Nosotros solamente transmitimos el mensaje, pero es urgente la necesidad de predicar. La tercera área que debemos de abarcar en el estudio es lo importante de la preparación adecuada del tema que se va a exponer. Que eso incluye su selección y su orden. Porque si hay algo desordenado o algo que no cuadra, posiblemente el auditor o la persona que usted le está llevando el mensaje no le entienda, porque no hay una selección, no hay un orden. ¿Okay? Porque posiblemente no lo entiendan o no comprendan. Por eso tiene que tener un esquema, una introducción, un tema, una introducción, su texto, su contenido, que más adelante vamos a ver cuál es el método, la conclusión, o sea, tener un orden. Un orden que sea basado conforme todo en la palabra de Dios. Por eso es importante la preparación adecuada del tema que se va a exponer. Y eso nos va a enseñar en la homilética, en este curso que vamos a iniciar. También la cuarta área es la presentación del sermón, buscando asegurar su recepción por el auditorio. Una vez que usted se prepare, una vez que usted estudie, una vez que primeramente usted le pida al Señor, al Espíritu Santo, que le guíe qué es lo que quiere Él enseñar o qué es lo que Dios quiere transmitir a través de usted, cuando se le dé la oportunidad de predicar, de enseñar, qué es lo que Dios quiere. Entonces, una buena preparación, un buen contenido con su índice, con todo bien organizado, bien bonito, bien un buen bosquejo, bien preparado. Y vamos a ver también que no tienes que tener tanto conocimiento, mucho conocimiento, sino balancear la aplicación, el conocimiento y la aplicación conforme a la voluntad de Dios, porque la sabiduría la da Dios. ¿Okay? El entendimiento lo da el Señor. ¿Okay? Porque si yo vengo aquí y bueno, ya es hora del culto, vengo a ver qué es lo que voy a enseñar a la iglesia. Ay, voy a ver por aquí, vamos a hablarle de Isaías capítulo 42. Ay, de aquí me voy. Entrando a la iglesia y enseñando lo que salga. No es correcto para los predicadores. Es importante prepararse. Es importante estudiar, es importante ponerse a cuentas con el Señor y pedirle qué es lo que quiere enseñar. Por eso la presentación del Señor, del sermón, buscando asegurar su recepción por el auditorio. Y estas 4 áreas que nosotros vamos a abarcar en el estudio de estas lecciones acerca de la importancia de la homilética. En fin, es importante saber cómo predicar el Evangelio. Y es importante notar esto. A los inconversos, así como enseñar la palabra de Dios a los creyentes. Porque no es lo mismo que usted se prepare a una persona que no sabe nada de Dios, que no entiende nada de Dios, o posiblemente comprenda algo, o que haya escuchado algo por religión, que enseñarle a la iglesia. Que prepararle una escuela dominical, un estudio profundo de algún tema a la iglesia. Por ejemplo, las lecciones que estamos enseñando en Daniel, ¿no? Estamos enseñando a la iglesia Daniel. Esta es la escuela dominical que estamos preparando y estudiando todo el libro de Daniel. Pero yo no le puedo enseñar Daniel a una persona que recién se convirtió ayer. ¿En qué se va a edificar? Claro, en mucho, porque la palabra de Dios es cortante, ¿no? Más que toda espada de 2 filos. Esa es la palabra de Dios. Pero debemos de buscar, como buenos presentadores, la palabra del Señor y de presentar bien el Evangelio, saber a los inconversos y también saber a los creyentes que conocen la palabra de Dios. Y aquí también abarca todo y mucho. Porque si usted va a una iglesia que recién está comenzando o que recién está iniciando, no podemos meterle comida sólida, como dice la palabra, ¿no? Tenemos que comenzar con leche, con puré, con gerber, esas cosas livianas, ¿verdad? Así como lo que la Biblia nos enseña. Porque a medida que la persona o el creyente va creciendo de ser un niño, un bebé espiritual, a tener una madurez espiritual, eso lleva un proceso. Y bueno, por eso es importante, amada iglesia, amados que me están viendo, que tenemos que saber
o más bien pedirle a Dios que nos dé la capacidad y nos dé la inteligencia para poder exponer correctamente su palabra. Porque puede ser que en algún momento usted le toque predicar y que siente el Señor cambiar el mensaje, y no un mensaje que usted no haya estudiado. Por eso el obrero tiene que estar preparado siempre. Y es lo que Dios quiere, es lo que Dios pide, que estemos plenamente preparados para toda buena obra. Y en este caso podemos aprender mucho de la palabra. Bien, ¿es importante la homilética? Es una gran pregunta. O una afirmación, cuando cesen los predicadores en las iglesias, ¿quiénes van a seguir? Hemos escuchado de muchas iglesias que su mayor membresía son iglesias, hermanos que ya son mayores y muy pocos se ven jóvenes o niños, sí los hay. Pero cuando cesen los predicadores en la iglesia, ¿quiénes deben seguir? ¿O quiénes son los que van a seguir? Definitivamente van a ser los jóvenes, que van a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Mire, vamos a ver unos versículos. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5, la Biblia dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, ¿a quién? A nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que seguir predicando a Cristo. Tenemos que seguir enseñando lo que Él nos dice en su palabra. Por eso tenemos que capacitarnos y capacitar a nuestros jóvenes, capacitar a la nueva generación, a la generación que viene. Hay que capacitarlos para que ellos puedan comprender y expresar correctamente como Dios quiere su palabra. Otro versículo lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículos 77 al 79. Y dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es importante que nosotros transmitamos la palabra del Señor. Y mire que esto es algo que la Biblia, si lo ve en su contexto, el capítulo 1, habla de Juan el Bautista. Él fue y abrió el camino para que Cristo pasara. Para que después, como dijo él en su palabra, como dice, Él mengue y que Cristo crezca. Él preparó el camino. Para esto fue llamado. Y Él lleva, dice la Biblia, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Que entonces nosotros tenemos que seguir la trayectoria como bien ha sido de generación en generación, de enseñar la palabra de Dios tal y cual es como está en las Escrituras. ¿Okay? Tal y cual como Dios nos lo está enseñando. Por eso somos discípulos, imitadores de Cristo. Tal y cual como Cristo nos la dio aproximadamente hace 2000 años, así nuestra iglesia local y muchas iglesias locales en diferentes partes quieren mantener el mismo modelo, el mismo esquema y los mismos mandamientos tal y cual como Cristo la mandó, sin omitir, sin cambiar nada, porque la Biblia dice que no podemos ni quitar, omitir, ni agregar nada a lo que ya está escrito, que es la palabra de Dios. Por eso es que pedir, una de las cosas muy importantes es pedirle sabiduría al Señor, la sabiduría. Y vamos a ver una consideración de un profeta llamado Isaías. Y si me acompañan a Isaías capítulo 6, vamos a ver Isaías capítulo 6. Y vamos a ver cómo, o examinemos lo que aconteció con este profeta. Isaías capítulo 6. Vamos un ratito acá.
Porque es muy importante si hablamos de homilética, hablamos de este curso, que citemos muchos versículos bíblicos y veamos ejemplos en los versículos bíblicos. Dice Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. ¿Ok? Vamos a ver algunos puntos en este capítulo 6 de Isaías. Primero, hay una revelación de la majestad de Dios que recibió Isaías, su gloria y la santidad del Señor. Esto lo vemos en el versículo 1 al 4. ¿Ok? Entonces, si Isaías recibió una revelación, ¿ok? ¿Quién otorga esa revelación? ¿Quién la da? Una pregunta, ¿no? ¿Quién da o quién otorga la revelación? Dios, ¿okay? Porque Él es el autor. Por eso es importante orar antes de enseñar y prepararse bien. Porque podemos estar redundando en un tema por 5 o 10 minutos, volviendo a lo mismo, si no nos preparamos bien. Porque la revelación viene de Dios. Por eso es muy importante prepararse. Segundo, podemos ver quién la persona, o más bien, ¿quién fue la persona vista por Isaías? ¿Quién? Y mire, vamos a ver este versículo. Dice Juan capítulo 12, versículos 38 al 41. La pregunta, ¿quién fue la persona vista por Isaías? ¿Quién vio a Isaías? Dice Juan 12, 38 al 41. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Esta es la palabra de nuestro Señor Jesús, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Ok? Entonces es importante que primero, viendo la consideración o notando el bosquejo que nos da en Isaías, que Dios es el que revela su majestad, su gloria y su santidad. Y es revelado a través de su palabra, porque solamente por su palabra Dios es revelado. Y por eso creemos fielmente que aquí está el canon bíblico. La revelación de todo lo que Dios quiere está aquí en su palabra. Ya no hay más. Ya se cerró el libro, ya está completo. Ya no lo voy a ver en sueños, en visiones. No, esto ya está todo. Es más, si quiere ver sueños y visiones, véalo aquí en la Biblia.
Está en la Biblia, todo está escrito, todo está plasmado aquí. Por eso nuestra regla de fe y práctica debe ser la palabra de Dios. Y más adelante vamos a ver por qué es importante comprender esto. Respecto a la palabra de Dios o respecto a las emociones y sentimientos que siente el hombre, que no es correcto cuando no se basa en la palabra de Dios. Entonces, esto fue la primera consideración que hemos visto en Isaías. Ahora, Isaías comprendió que era indigno de hallarse en la presencia del Señor. ¿Y quién puede decir, yo soy digno de entrar en el reino de los cielos? Nadie. Ninguno de nosotros puede enorgullecerse y darse golpes en el pecho y decir, no, yo sí merezco el cielo. No, ninguno. Y esto lo vemos en el ejemplo de Isaías. Él comprendió que era indigno de hallarse en la presencia del Señor. Y en el versículo 5, Isaías reconoció su inmundicia y confesó presto su necesidad de limpieza. Necesito ser limpio. Y eso lo puede ver en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Ve? ¿Cómo reconoció su inmundicia y confesó que necesitaba inmediatamente la necesidad de limpiarse? En versículos 6 y 7, pues acabamos de leer que Dios proveyó el medio para su limpieza y le dio algo, que es seguridad. Y nosotros entendemos, porque la Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y quién nos da esa confianza? Pues el sacrificio de Cristo, nuestra fe, porque hemos depositado nuestra confianza plena en Cristo. Y el apóstol Pedro dijo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cómo usted sabe que cuando muere hoy va para el cielo? ¿Cómo usted sabe que Cristo en verdad no es una fábula ni una historia por ahí como los demás? Que verdaderamente existió. ¿Cómo usted sabe todas esas referencias que hacen que entendamos y comprendamos que Cristo es el Señor, si no lo ha visto? La fe, ¿verdad? Por eso, a quien amáis sin haberle visto. Bienaventurado, le dijo a Tomás, los que no metieron su mano. Recuerda, Tomás tenía que meter su mano. Yo tengo que creer, tocar, si es verdad. Y Jesús dice, ven, mete tu mano en mi costado, aquí en mi costado, y mira, aquí está, mira mis manos. Y el Señor dice, bienaventurado, el que no ve y el que cree. Y usted y yo somos bienaventurados, estamos aquí, en este tiempo, tomando este tiempo, como este momento, para estudiar la Biblia. Entonces, Isaías, vemos que Dios le proveyó el medio para su limpieza y le dio seguridad. Nosotros somos limpios, como dijo Cristo, por su palabra. Estamos limpios. Y también tenemos fe en Cristo, de que Cristo no es una historia ni una fábula. Cristo es una verdad, es verdad. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y nadie va al Padre sino por Él. Y creemos plenamente en las Escrituras. Por eso es importante la homilética, que comprendamos, y que es la ciencia y el arte de poder comprender, de poder transmitir el mensaje, tal y cual como Cristo nos ha dado en su palabra. Entonces, en versículo 6 y 7, Dios proveyó limpieza a Isaías y le dio seguridad, así como nosotros tenemos seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Luego vino el llamado. Mire, vamos a ver más adelante que Dios da dones y talentos a cada uno, y Él la da como Él quiere, y los dones son regalos de Dios. No es que el Señor, yo quiero este don, no. Dios te da el don porque Él quiere, no porque tú se lo pides. Entonces vamos a ver. En el versículo 8 está el llamado, y Dios llamó un hombre a quien Él había revelado y a quien había limpiado la contaminación del pecado. Entonces podemos entender esto, ¿verdad? Que Dios es el que llama, ¿okay?, a enseñar, a predicar. Entonces, como vemos en el ejemplo de Isaías, Dios llamó a un hombre que Él había revelado
a quien había limpiado de la contaminación del pecado. Y ahora, mire, Dios le comisionó y lo dotó de autoridad para la predicación. Lo podemos ver en el versículo 9 y 10. Así que cualquiera no puede predicar, porque no puede entender. Los incrédulos no pueden predicar, no pueden enseñar, porque están cegados. Por eso que es lamentable muchos. Y es más, la Biblia dice en Tito capítulo 1, y si lee versículo 15 al 16 en adelante, que dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Ven? Una profesión, yo conozco de Dios, yo sé que lo que dice la Biblia, pero no solo eso, es la fe depositada en Cristo. Porque hay que entender y comprender que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestra inmundicia y confesar nuestro pecado y que Cristo nos limpia. ¿Y quiénes están limpios aquí? La iglesia. Estamos limpios por la sangre de Cristo. Vino el llamado del Señor, porque no llama a cualquiera, sino los que han nacido de nuevo. Ahora Dios le da a Isaías lo que le había revelado y le había limpiado de la contaminación del pecado, la revelación. ¿Bien? Y entonces le comisionó y lo dotó para que pudiera enseñar o predicar. Entonces también vemos que hubo comunión con Dios en el versículo 11. Dice, la primera parte dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Imagínense, preguntarle a Dios, porque hay una comunión. Esta es comunión, una relación con Dios, de que yo puedo entrar ahora, después, mañana, pasar en cualquier hora, ir al trono de la gracia. Porque la llave ya nos lo dio Cristo. Podemos entrar al trono de la gracia y orar con Él todos los días, y Él va a estar dispuesto con nosotros todo el tiempo. Es muy importante que comprendamos esto. En la segunda parte, ¿cuál es el valor de la homilética? Porque primero estamos viendo su significado y la importancia que tenemos en la homilética. Ahora vamos a ver el valor. ¿Cuál es el valor que tenemos en la homilética? Primero, ¿qué es una predicación eficaz? Una vez que usted se prepare, entienda, pueda transmitir el mensaje, usted puede con toda seguridad, amado, tener hasta 3 versículos o 1 y hablar y desglosar versículo tras versículo y otro versículo la predicación. Así que el valor de la homilética es la predicación eficaz. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17, y Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Vamos a ver solamente uno. Ahí está como referencia para que lo tomen como apunte, después lo pueden buscar en sus casas. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12. Dice la Biblia, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, el valor, primeramente, es una predicación eficaz. Y también que todo sermón debe tener un orden y una sencillez para poder edificar la iglesia. Poder edificar el cuerpo de Cristo. No es para gloria mía, qué buena predicación o qué mala. No, es la palabra de Dios. Cuando entendemos y comprendemos todo de principio a fin, eso queda en el corazón. Así que vemos qué responsabilidad tiene la persona que se para en el púlpito, ¿no? La persona que quiere enseñar. Las damas que van a dar el próximo conferencia de damas, que van a hablar entre damas, que a nosotros nos toca cocinar, ¿verdad? Pero entre damas, ellas también se tienen que preparar, entre damas, entre mujeres, y temas de mujeres. ¿Qué dice la Biblia acerca de la mujer? Bueno, por él le va a llegar la invitación. Pero todos tenemos que ser capaces de poder preparar o poder entender lo que la Biblia dice respecto a lo que Él quiere. Entonces todos debemos tener un orden y una sencillez. Porque si me voy
por allá para los campos donde no hay tecnología y no puedo presentar así como ustedes que están acá con aire acondicionado, con un proyector tan cómodo, recibiendo. No puedo llevar el mismo mensaje a aquellas regiones, no porque no sepan o no puedan, sino porque es diferente, es como el clima, el área, las personas son diferentes, ¿no? Todos somos iguales a los ojos del Señor, no creo que me malinterpreten, ¿no? Sino que el mensaje debe ser captado de ellos. ¿Qué le voy a estar hablando de griego, que del hebreo en sí, ¿por qué no van a comprender? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el sermón debe ser sencillo y ordenado. Y que siempre, pidiendo y recalco, para la gloria y honra del Señor, pedirle en oración, que sea de manera como Él quiera y de una manera clara. Entonces, el valor de la homilética es que debe tener un orden lógico de ideas. O sea, tienes que prepararte inteligentemente. Debe tener un arreglo lógico del tema que vas a exponer. Debe tener una presentación clara, una introducción, un contenido y una conclusión que lleve. Y siempre, note siempre, amada iglesia, que en todo esto Cristo debe ser reflejado. Eso no. El común denominador de todo sermón, de toda preparación debe ser Cristo. Debe usted revelar a Cristo. Porque el centro de toda la Biblia es Cristo. Que así que cada vez que usted se prepara, cada vez que usted busque un arreglo lógico, se presente, quiera presentar algo claro, energética de la verdad, como dice la Biblia, y sobre todo el cultivo de las cualidades espirituales basadas en la palabra, debe reflejar a Cristo. Siempre. Busque a Cristo, que en toda la Escritura, en algún lado, tiene que estar Cristo. Reflejar, y cuando usted lo encuentre, va a reflejar todo su sermón a Cristo. Es el valor de la homilética. No estudiar un versículo, ya lo estudié, o ya lo memoricé. Está bien que lo haga, pero profundícelo. Por eso la Biblia nos dice el Señor Jesús: escudriñá las Escrituras, métete, indaga, busca los tesoros. Porque usted puede escuchar 10 veces el sermón de un texto bíblico y le va a hablar las 10 veces diferente. Porque así es Dios, así trabaja Dios. Usted no ha escuchado varias personas que dicen: oh hermano, no había visto este punto de vista de este versículo, ¿verdad? Es que yo no había visto, mira este detalle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Dios siempre le va a enseñar cosas nuevas en su palabra. Por eso es lamentable que yo he escuchado también personas que cuando se les presenta esto dicen: ya yo sé eso, ya yo lo estudié. Por ejemplo, cuando dábamos los distintivos de la iglesia bautista, alguien me dijo: no, yo no voy a su clase, hermano, porque eso ya yo lo di. Ya yo sé los 10. Base, autoridad bíblica, autonomía de la iglesia local, etcétera, etcétera. Ya yo lo sé. Y cuando yo di la clase a algunos jóvenes que habían dado y dijeron que no habían visto un punto que, es más, ¿por qué Dios permite? Y nuevamente recalco, que repite y repite y repite lo mismo, ¿verdad? Porque siempre es edificante para nosotros. Por eso debe tener un arreglo, un orden lógico de ideas. Esto es lo que la Biblia a nosotros nos enseña. Ahora, siguiente, es importante también porque debe estar a disposición del Señor. Todos tenemos que estar a disposición del Señor para poder capacitarnos correctamente. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso, ¿no? No sabemos en el momento que vamos a partir al Señor, pero no podemos carecer de orden. No podemos estar, por decirlo así, confundidos en algo que usted va a enseñar. Usted tiene que tener una idea clara. Por eso tiene que capacitarse correctamente. Entonces, como dice Mateo 25, 21, y le dijo: bien, buen siervo fiel. Cuando lleguemos al cielo, qué hermoso, ¿no?
que cuando llegamos digo, bueno, has hecho un buen trabajo, hiciste lo que tenías que hacer. Aunque, bueno, somos infieles, como dice también, porque hacemos lo que se nos manda. ¿Ah? Pero qué bueno que Dios dice aquí en su palabra, bien buen siervo y fiel, que sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso es importante que obedezcamos y que de verdad nos capacitemos para su gloria y para su honra. Entonces, también la Biblia dice que todo creyente es testigo y sacerdote de Cristo. Entonces, no, ninguno, hermano, amada iglesia, puede deshacerse de esta verdad. Usted es testigo y sacerdote de Cristo. Y podemos ver, por ello, que usted primero es responsable de dar testimonio al mundo tocante a la persona y a la obra de Cristo. Todos aquí en el templo, reunidos como iglesia, y aquellos que nos ven en el estudio, que nos siguen en la pantalla, es importante entender que todo creyente es testigo y sacerdote, por lo cual nosotros somos responsables de dar testimonio al mundo acerca de Cristo. Aquí nadie se escapa. No, esto es solamente para los misioneros, para los pastores, para aquellos líderes que... No, espérense, así no es. Es para todos, porque Dios dice que somos testigos y sacerdotes. Dice Juan 15, 16, y luego el versículo 26 y 27. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, ¿ok? Dios no te dice, bueno, naciste y ya sigue así normal, como si nada pasa. No, la Biblia dice que tú tienes que llevar fruto, y fruto en un 30%. Mire esta cantidad, un mínimo de 30%, un 60% y un 100%, como dice Mateo capítulo 13. ¿Okay? Debe llevar fruto. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Cristo dijo eso. Y dice la Biblia, ¿no? Para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces el mensaje que le estaba diciendo a su iglesia, a sus apóstoles, de tal y cual como se les ha enseñado, como Él los había escogido, bueno, tenían que seguir. Y tenían que llevar fruto. Y luego los apóstoles tomaron discípulos, y discípulos las mismas enseñanzas dadas por Cristo y por los apóstoles se transmitió. Y luego vienen sus discípulos a sus discípulos, y los discípulos de discípulos a los discípulos de sus discípulos, hasta llegar aquí, hasta estar aquí, año 2023, siguiendo el mismo patrón bíblico del cual Cristo del principio ha enseñado. Todo creyente es testigo y sacerdote de Cristo. Bien, Hechos capítulo 1, versículo 8, apunten para que luego puedan verlo. También Lucas capítulo 8, versículos 38 y 39. Y Marcos capítulo 5, versículo 19. Que podemos afianzar un poco más acerca de que tenemos que ser testigos y sacerdotes, y somos sacerdotes de Cristo. Un testigo dice que es aquel que da testimonio de lo que sabe. Ese es un testigo. Yo no puedo decir, yo vi al hermano y la hermana porque me dijeron que lo vieron saliendo de la cantina. ¿Tú eres testigo? No, sí, yo soy testigo. Es que alguien me dijo. No eres un testigo. Un testigo es aquel que da testimonio de lo que sabe. ¿Y cómo lo sabe? Por lo que ve y por lo que oye. Ese es un testigo. Entonces, siguiendo con este tema, como sacerdote, cada creyente debe ofrecer sacrificios espirituales. Todos tenemos que ser y comprender y entender que Cristo no solamente gobierna nuestro ser en una parte, sino todo.
En todo, amada iglesia, en todo. Y cuando dice todo es tu cuerpo. Tu cuerpo debe ser ofrecido en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que debe ser vuestro culto racional. Debes pensar, analizar cómo está tu vida, porque tú eres un sacerdote. Eres un sacerdote y un sacerdote ofrece sacrificio, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos visto el Antiguo Testamento? Viene el sacerdote, toma un cordero, lo sacrifica por los pecados. Bueno, nosotros somos sacerdotes y el sacerdote ofrece sacrificios. ¿Y cuáles son nuestros sacrificios? Sacrificios espirituales que agraden al Señor. Entonces, para que apunten, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 10, podemos ver esos versículos, después lo apuntan. Apocalipsis 1, 5 y 6 y Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Bien, ahora, ¿en qué consiste estos sacrificios espirituales? Podemos verlo en Romanos capítulo 6, versículos 13 y Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que nuestro cuerpo es ofrecido voluntariamente. Nadie le obliga a usted a estar aquí. Nadie le obliga a usted a ir a la iglesia, ir a evangelizar. Nadie le obliga a usted a hacer nada sin su debido consentimiento. Pero tu cuerpo, por amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Y ahí lo puede ver en Romanos capítulo 6, versículo 13. Vamos a ver el versículo aquí, pues, para Romanos capítulo 6, versículo 13. La Biblia dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Ok? Nuestro cuerpo es ofrecido voluntariamente y debe hacerlo así. Segundo, alabanza por todo lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en su vida y lo que va a hacer. Usted debe dar motivo de alabanza, de darle gloria y honra. Soy lo que soy porque Cristo vive en mí. Soy buena, ay, qué buena persona es el hermano Wide, ay, qué bonito, que quisiera ser como él. Bueno, no me estás viendo a mí, es Cristo. Cuando me porto mal y cuando soy malo, no, ahí no reflejo a Cristo. Ahí sí soy, ¿quién será? Judas mismo hizo, se convirtió, se apoderó, el espíritu chocarrero. No. Eso no refleja a Cristo. Sí reflejo a Cristo cuando soy una buena persona, cuando doy buenas obras, producto de mi salvación, para darle gloria y honra al que se merece toda la alabanza, Cristo, que es nuestro Señor. ¿Okay? Él está haciendo y Él hará y ha hecho por nosotros. Eso debe darnos alabanza a Él. ¿Ok? Entonces, Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, lo podemos ver. Vamos a verlo rapidito aquí. Hebreos 13, 15 al 16. Como el tiempo es corto, vamos a ir avanzando rapidito, pero que podamos entenderlo, ¿no? Así que ofrezcamos siempre, no algunas veces, siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ok? Todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que hará, dale gloria y honra, dale alabanza. Tercero, las oraciones por las necesidades propias y las de los demás. Salmo 141, 2. Es muy importante, amada iglesia, que oremos por todo. Oremos por nuestros pastores, por nuestros misioneros, por nuestros hermanos, algunos que faltan, algunos que no vienen. Oremos por nuestro presidente, el futuro presidente, por los legisladores, por los representantes, por todo oremos. Entonces hay que orar por nuestra propia necesidad y también por los demás. 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué hermoso, ¿no? Oh Señor, que sea de olor grato mi oración es a ti. ¿Y cómo dice la Biblia?
¿Cómo se vuelve un estorbo? Cuando nos peleamos con nuestras esposas. Así que no nos peleemos con nuestras esposas. La Biblia dice que se puede volver un estorbo la oración. Así que tratemos de llevar bien las cosas. Por eso, vamos a orar por nuestras propias necesidades y por los demás. Por nuestro pastor, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Por todos debemos de orar. Y cuando ustedes, nada más tengo 3 minutos para orar. Gracias, Señor, por hoy, por lo que me has dado. Gracias por un nuevo día. Amén. No demora ni 30 segundos su oración. Y no debe ser esa comunión, ¿no? Ore, hermano. Acuérdense de mí, de su pastor. Acuérdense. Amén. Ore por todo. Es muy importante. El 4º punto aquí. La adoración por lo que Dios es, según ha sido revelado en Cristo. ¿Ah? Dios se merece toda la gloria y la honra. Adórenlo por lo que es Él. La conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, el versículo 23-24. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Amén. Capítulo 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros adoremos por lo que Dios es y según ha sido revelado en Cristo. Bien, entonces 5. Servicio voluntario y lleno de gozo. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Vamos a ver qué dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Amén. Dice así la Biblia. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La enseñanza y la predicación, y como todos somos creyentes y somos sacerdotes, es muy importante que nuestro servicio sea voluntario y lleno de gozo. Que lo hagamos por amor. Si usted quiere expresar, si usted quiere hablar la palabra de Dios, hágalo por amor. No lo haga pensando en ay, el hermano no vino. No predico porque este mensaje iba para tal hermano. No. Entonces el mensaje no se lo dio Dios. Entonces el mensaje usted lo quiso para tal persona. Si usted le quiere predicar a tal persona, entonces hable con tal persona. ¿Por qué? Porque nuestro servicio debe ser voluntario y lleno de gozo. Para edificar la iglesia de Cristo. Para buscar que a través de la palabra nos alimentemos espiritualmente de ella y crezcamos como Dios quiere. En cada parte de nuestras vidas, en cada momento sigamos creciendo hasta llegar al hombre, al varón perfecto, maduro que Dios quiere que nosotros lleguemos. 6. Nuestros bienes y nuestro dinero. Ese es muy duro, ¿no? Cuando a uno le toca las finanzas. Pero esto trae bendición. Ofrecer nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor y hacerlo, mire, la Biblia quiere que se haga voluntariamente, por amor. La Biblia dice, si usted tiene algo contra su hermano, deje su ofrenda a un lado, reconcíliese con su hermano y venga y ofrezca su ofrenda. ¿Ve? Que a Dios no le interesa cuánta cantidad le des. Claro que sí, hay que dar sus diezmos, sus ofrendas, pero lo que más le interesa es tu corazón. Que lo hagas con todo tu corazón, por amor a Él. Y cuando le damos de todo corazón, hermano, he sido testigo de que no damos 10, a veces damos 20, 30, más de nuestras fuerzas, porque le amamos. 10 es como lo mínimo, ¿verdad? 10 como lo, pero cuando usted lo hace, hágalo a través de su corazón, con un corazón agradecido. Un corazón que quiera ofrecer sacrificios espirituales. Porque usted es un sacerdote. ¿Okay? Entonces, muy importante tener estos conocimientos. Entonces, la Biblia dice, 1 Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales? Hemos visto 6. Tu cuerpo, da la alabanza, orar, adora, tu servicio voluntario y tus bienes. Estos son los, estos son las maneras de cómo nosotros podemos ofrecer sacrificios al Señor. ¿Okay? Y este es completo. No, espérate, que en esta parte no, este es completo. Vosotros, dice la Biblia también, en Efesios 4, no lo vamos a leer, pero para que lo tengan en apunte, Efesios 4, versículos 7 al 16, porque la habilidad de enseñar y predicar es un don que Dios mismo imparte. Ok, Dios imparte los dones y talentos a la iglesia, a los miembros de la iglesia, para que el cuerpo sea edificado. Vea eso en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 16. Bien, aquí ven una parte en el cual muchos que no comprenden la Biblia pueden decir, no puede ser. Pero la Biblia es clara respecto a esto. Hay dones que Dios impartió para el fundamento de la iglesia, pero ya no son necesarios en nuestros tiempos. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Mire, vamos a identificarlos. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Porque digo, vamos a ver si ustedes son testigos de ello, ¿no? O se han escuchado. Efesios 2, versículos 20 al 22 dice, primero dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estos dos son dones que Dios impartió para el fundamento de una iglesia. Porque un apóstol debe ser llamado directamente por Cristo. Ser instruido directamente por Cristo. Y un apóstol es un mensajero, pero no un mensajero cualquiera, un mensajero instruido directamente por Cristo. Y el seminario bíblico que les enseñó Cristo son 3 años y medio. Todos los apóstoles pasaron ese periodo de entrenamiento, igual que el apóstol Pablo. Así que si usted conoce a alguno que fue instruido directamente, que le habló Jesucristo, así como el apóstol Pablo, y vio que se quedó ciego, un resplandor del cielo y cayó, cuando usted conozca a alguien, bueno, ya será, ¿no? Pero debe ser instruido directamente por Cristo. Segundo, los profetas. Dios utilizaba antes los profetas, que Dios le revelaba a los profetas a hablar lo que Él decía, no lo que Él quería. Dirás esto. Y los profetas decían, así ha dicho Jehová. Y decía esto y acontecía. ¿Okay? Entonces estos dos eran para el fundamento de la iglesia. Versículo 21, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es muy importante, amada iglesia, que comprendamos que hay dones que Dios impartió para el fundamento de la iglesia, que ahora no son necesarios, porque ahora a través de la palabra tenemos toda la palabra, toda la revelación, que en ella, por ella, somos edificados. Ahora vamos a entender la diferencia que hay en estas palabras: don, conocimiento y habilidad. ¿Qué es un don? ¿Qué es un talento? ¿Y qué es una habilidad? ¿Ok? Entonces, un don, un talento, viene de Dios. Es un regalo de Dios. Es lo que Dios quiere darte. El don imparte el Señor para que la iglesia sea edificada. ¿Okay? Algunos somos ojos, otros somos oídos, otros somos pies. Dios imparte y pone como Él quiere, como Él desea, el cuerpo en cada parte. Bueno, eso es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios expresa, es lo que Dios quiere, y así lo ha querido y así ha permanecido. No puedo inventar, no le puedo decir, Dios, por favor, dame esto. Si Él quiere, te lo da. Pero solamente proviene de Dios. La otra palabra
es el conocimiento. Que el conocimiento viene por estudio concentrado y diligente de la palabra de Dios, acompañado con oración. Es el conocimiento. ¿Por qué? Usted puede conocer personas que saben mucho de Biblia, bastante de Biblia, pero no reflejan a Cristo, lamentablemente. Así que es diferente el conocimiento que el don. El conocimiento viene por el estudio y a través de la palabra y debe orar. Y la tercera palabra, que es la habilidad. Que la habilidad es desarrollada, se desarrolla a medida que el don es ejercitado. ¿Okay? Es algo, por ahí se ha enseñado, no me acuerdo ahorita de la palabra, pero cuando en la ciencia hay que cuando usted deja de utilizar un miembro, atrofia es la palabra. Cuando usted deja de utilizar un miembro, esta se puede volver inservible. Ejemplo, si usted se lesiona un pie y le ponen un yeso y lleva, no sé, semanas y semanas o meses de no usarlo, usted tiene que caer en una terapia de mover poquito a poquito, porque no va a poder correr. Igual si le ponen un yeso aquí en el brazo o en cualquier lado, no puede moverse. ¿Por qué? La atrofia es el uso descontinuado del músculo del miembro, hace que posiblemente ya no sirva. ¿Okay? Entonces, la habilidad es desarrollada a medida que el don es ejercitado. Si Dios le ha dado un don y un talento y usted no lo usa, se atrofia y se puede dañar. No porque Dios quiere, sino por su propia responsabilidad. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Entonces, en resumen esto, el don es recibido por Dios. El conocimiento es adquirido por el estudio, es lo que ahorita estamos haciendo, y la habilidad se desarrolla en la práctica. Así que todo esto tenemos que tener. Recibimos lo que Dios nos da, o adquirimos el conocimiento a través del estudio y luego lo ejercitamos. Ejercítelo para que siga. Y el último y tercer punto, que es cómo sacar provecho de este estudio. Porque ya para cumplir el tiempo, ¿no? ¿Cómo puede usted sacar provecho de este estudio? Hay una ley, yo sé que aquí algunas son maestras, han sido maestras y son maestras, y han estudiado lo que es la pedagogía, ¿verdad? Y hay una ley la ley pedagógica que dice que es la ciencia de educar. No puede haber impresión, se lo voy a marcar acá, no puede haber impresión sin la correcta expresión. Yo no puedo buscar una impresión de ustedes que digan, ¡wow!, si yo no me expreso correctamente. Esa es una ley pedagógica. O sea, ¿cómo yo voy a hacer que ustedes comprendan, entiendan lo que Dios me ha dado en mi corazón para hacerlo llegar el mensaje de Él hacia ustedes? Es a través de la homilética, a través del estudio y de cómo Dios quiere a través de los métodos enseñarles. Por eso hay que sacarle provecho a este curso, al curso de la homilética. Entonces, debemos poner en cuenta algo también. Tu actitud hacia el estudio de la palabra es muy importante. Si aquí venimos las lecciones y usted ven, ay, qué pereza, ya el hermano se va a parar y va a enseñar y ya, eso ya yo lo sé, no. Primeramente, ore al Señor, comprométase con el Señor y adquiera todo el conocimiento por parte de la palabra del Señor acerca del estudio de su palabra. Usted debe tener una actitud correcta del estudio de la palabra del Señor. En tiempos de antes no habían esto que cada uno ahorita tiene su Biblia. Antes no. Antes solamente uno se paraba al frente y comenzaba a leer. Y no leía de que los capítulos. Cuando se leían las cartas, se leían toda la carta.
Si era toda la carta de Corinto, la primera carta, la segunda carta, los Filipenses, toda la carta, se paraba el predicador, el pastor, en las iglesias y comenzaba a leer toda la carta. ¿Por qué? No había esto lo que ahora tenemos nosotros, la Biblia en mano, hasta está en unos dispositivos también electrónicos. No, antes no. Por eso tu actitud hacia el estudio de la palabra es muy importante. ¿Cómo lo vas a tomar? ¿Cómo quieres recibir? Porque esto es la palabra, es para ti, para tu propio beneficio, si le quieres sacar provecho. Aprenda y comprenda las verdades fundamentales. Mire, si usted no se aprende la tabla del 1 al 12, muy difícil va a pasar de grado. Y como repito, ¿no? Aquí están maestras. ¿Cómo eran los niños cuando no se sabía la tabla del 13 o el del 12? Qué difícil, ¿verdad? Cuando se les enseña desde primaria, desde primero, segundo. Es más, conocí a compañeros en la universidad que tenían que usar calculadoras para hacer cálculos sencillos matemáticos. ¿Por qué? Porque no tenían base bíblica de la tabla de multiplicación. Gracias a Dios que tuve un buen maestro que nos daba y nos daba y nos daba hasta que cada uno nos paraba al frente a repetir las tablas de multiplicación. Y nos ponían trabas. 3 por 7, 21. Ajá, ¿cuánto ahora es 7 por 3? No es lo mismo. Sí, es lo mismo. No voy a la tabla del 7. No, pero cuando usted va y comprende los fundamentos de la matemática, el principio de las tablas, y en todo es así, si no comprende las verdades fundamentales, lo que sigue no lo va a entender. De nada sirve que usted se siente y escuche si no aprende y comprende lo fundamental, las bases fundamentales. Porque si llega a la lección 12 y no comprende las bases fundamentales, le van a estar hablando en chino. Y tiene que volver a repetir. Estudie en compromiso y detenidamente. Cuando estudie, comprenda y decir, Señor, yo lo quiero hacer para usted. Yo lo quiero hacer para su gloria y honra. Quiero prepararme para usted. Y tercero, seguimos. Tome base y autoridad en la Biblia. ¿Por qué? Usted tiene, cuando habla en el púlpito, usted habla, o cuando le habla a alguien, la Biblia dice tal y tal y tal. Citas bíblicas. Y no en presunciones. Por ejemplo, decir, puedo declarar esto sin temor a equivocarme. O yo pienso, o yo siento que, o creo que. No. Un momentito. No puede ser. Sáquele provecho al estudio, teniendo fundamentos básicos y decir, la Biblia dice esto, esto y esto. Porque si yo me pongo a inventar de mi experiencia, de lo que yo creo, no. Así no. No porque yo sepa o no sepa, no. Usted tiene que decir, la Biblia dice, esto es sacarle provecho a la homilética. Ahora, respecto a la primera, la primera, que es la Biblia dice, tiene la revelación divina de su palabra. Pero la segunda es de origen humano, en pensamiento de presunciones. Entonces, ¿qué usted prefiere? Sáquele provecho a este curso. ¿Usted prefiere enseñar por lo que usted presuntamente entiende o enseñar por lo que la Biblia dice que es revelada, una revelación divina que Dios le está dando a usted y que lo pueda transmitir correctamente? Porque vimos cómo estaba Isaías, fue revelado. Y gloria a Dios, hermano, cuando uno estudia la Biblia y uno ve, wow, mira, qué interesante ver este punto, se lo quiero decir a la iglesia. Y cómo tratar de explicar lo que Dios me ha revelado y que ustedes lo puedan comprender. Porque si no me preparo, lo que Dios me ha dado posiblemente ustedes no lo lleguen a comprender. Por eso es muy importante que usted le saque provecho a este curso. Así que, amada iglesia, y cada uno de los que nos acompañan también, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 al 17, quiero terminar con esto. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme, dice la Biblia,
en toda buena palabra y obra. Por eso es este curso, esta introducción a la homilética, y que bueno, anímense a seguir adelante, a seguir en la obra que Dios nos ha dado. Así que hermanos, Dios les bendiga y que pasemos un buen tiempo de estudio en estos cursos que siguen. ¿Yanni me ayuda? Vamos a orar. Padre, te damos gracias